Muy buenas y bienvenidos a De Base. Hoy ponemos el foco en el fútbol sala europeo, con la Eurocopa de Fútbol Sala 2026 celebrada en Lituania como telón de fondo, y con Ceuta muy presente, tanto a nivel internacional como en su día a día. Y hablaremos de valores como la concienciación y la responsabilidad, con acciones que demuestran que el fútbol es mucho más que competir. Viviremos una historia que acaba de ponerse en marcha. Conectaremos Ceuta con Europa a través de protagonistas con sello propio y reconoceremos a quienes desde la afición y la gestión hacen posibles momentos históricos para nuestra ciudad. Y como siempre, volveremos a la competición, con ligas que ya han empezado a rodar y que siguen dando forma al fútbol ceutí. Así que no se muevan porque tenemos mucho que contarles. Comienza un nuevo De Base. Y comenzamos el programa con una grandísima noticia, porque España vuelve a reinar en Europa. La selección masculina de fútbol sala se ha proclamado campeona continental tras imponerse a Portugal en la final por 3-5, recuperando el trono 10 años después. Desde aquí, nuestra enhorabuena a jugadores y cuerpo técnico por un título que devuelve a España a lo más alto. Un éxito que confirma el dominio del fútbol sala español, con España campeona tanto en categoría masculina como femenina. Europa vuelve a ser nuestra y desde aquí nuestra doble enhorabuena a la Federación Española de Fútbol. Y después de celebrar los éxitos de la élite, pasamos al fútbol base y los valores, porque con motivo del Día Mundial contra el Cáncer se ha desarrollado una acción de sensibilización durante las jornadas disputadas este fin de semana. Antes del inicio de los encuentros, equipos y árbitros posaron con un cartel de concienciación y portaron brazaletes verdes, visibilizando esta causa en todas las competiciones territoriales. Una iniciativa que contó con la presencia de la Asociación Ceutí contra el Cáncer en el campo Emilio Cózar, porque el fútbol también sirve para concienciar y apoyar estas causas sociales. Y del compromiso social a la protección y el cuidado de nuestros menores. Desde el área de integridad, Abel Almagro impartió una charla informativa dirigida a padres y madres del Club Deportivo Puerto Femenino. Durante la sesión se explicó el protocolo de protección a la infancia y adolescencia, así como las medidas que se aplican para garantizar entornos seguros en el fútbol y el fútbol sala. Recordamos que todos los clubes que lo deseen pueden solicitar estas charlas como parte del compromiso con la protección y el bienestar de la infancia en el deporte. Y del día a día de nuestra federación a una historia que empieza a escribirse lejos de casa. Hay historias que no comienzan en un terreno de juego. Hoy comienza un viaje muy especial, un viaje que cruza el estrecho y continúa su camino rumbo a Italia, nada más y nada menos. El escudo de la selección de Ceuta se pone en marcha representando al fútbol ceutí, formando parte de una historia que muy pronto podremos contar con detalle. Una camiseta y un destino, un nuevo hogar que aún está por descubrir. Ya está en camino y cuando llegue sabremos cuál será su nuevo hogar. Y de una camiseta de la selección de Ceuta que inicia su viaje rumbo a Italia, a una bandera de Ceuta que ya ha estado presente en uno de los grandes escenarios del fútbol sala europeo. Porque mientras España celebra un nuevo título continental, Ceuta también tenía motivos para sentirse representada. En la Eurocopa de Fútbol Sala disputada en Lituania, una bandera de Ceuta estuvo en la grada. Es una forma de decir que Ceuta está, que Ceuta existe y que Ceuta tiene también voz en el fútbol sala internacional. Al frente de la selección de Armenia han estado Anto Fernández, seleccionador, y Jesús Fernández como analista. Dos nombres con un fuerte vínculo con Ceuta que han llevado nuestros valores y nuestra identidad hasta una Eurocopa. Pero su trabajo no se queda ahí. Ambos comparten proyectos también en Ceuta, trabajando mano a mano en la A de Ceuta femenino en una temporada muy especial, la primera del equipo en la primera división del fútbol sala femenino, la Liga Iberdrola. Anto, Jesús, gracias por estar con nosotros, chicos. Bienvenidos al programa. Muchas gracias. Bueno, Jesús, conocido en la ciudad, para quien no lo sepa, como Bubu. Sí. Te llamo como Bubu en el programa, permíteme ese lujo. Y nada, chicos, cualquiera puede decir que sois hermanos por el apellido, pero sois compañeros de trabajo, tanto aquí en Ceuta en el fútbol femenino como en la selección de Armenia. Bueno, contadme, chicos, ¿cómo ha sido la experiencia en este europeo? Creo que ha sido algo increíble, algo muy bonito y sobre todo poder compartirlo con, como tú dices, mi compañero, pero bueno, es mi amigo y, y así sabe mejor. Anto, ¿qué sensación te queda tras terminar este europeo?
Muy buena y cada vez que pasan los días creo que mejor. Jesús, cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia allí desde tu punto de vista de analista? La experiencia increíble, yo creo que estar en un escenario así cualquiera querría estar, ¿no? Entonces yo cuando Anto habló conmigo me tiré a la piscina de cabeza, ¿no? Y al final, lo que ha dicho Anto, con el paso de los días te das cuenta de, sobre todo también a raíz del partido de España y Croacia, lo que sufre España con Croacia, de lo que hemos hecho, ¿no? Y del trabajo que hay detrás. Anto, ¿cómo se construye un equipo competitivo en tan poco tiempo y desde la distancia, desde Ceuta? ¿Cómo es tu labor como seleccionador y cómo es tu día a día allí en el europeo? Pues al final, pues como todo, con trabajo. Trabajando mucho, estar muy bien coordinados y llevar un plan o una metodología a cabo en la que todos tienen su parte de implicación y su protagonismo y bueno, pues al final muchas veces haces todo ese trabajo y no tienes resultados, pero esta vez creo que era, que era obvio. Hay que decir que Armenia ha sorprendido, ha sido una de las revelaciones del torneo, una selección que a priori no tiene tanta tradición de fútbol sala como otras selecciones que han competido en el torneo. Sí, ¿no? Eran encima una selección que estuvo vetada por la UEFA a raíz bueno, de tantos jugadores brasileños que tenían, ¿no? Una denuncia, les retiraron 2 años y para este nuevo proyecto pues empezamos con ellos y contra todo pronóstico sin esos jugadores brasileños pues hemos conseguido primero clasificarnos por primera vez para una Euro y luego pues, bueno, pues hacer lo que hemos hecho. ¿Y cómo se exporta tanto la tradición de fútbol sala español a un país como Armenia? ¿Cómo llega Anto Fernández a ser seleccionado de Armenia? Bueno, pues por una llamada, por investigar, por ver el contexto del país, de la selección, del fútbol sala de allí. Y bueno, creo que hay una parte también de valentía en decir, venga, voy para allá y ya está. Hay que echarle coraje, como toda la vida hay que aprovechar la oportunidad. Jesús, siempre se habla de jugadores y entrenadores, pero no tanto del trabajo de los analistas. Cuéntanos, ¿en qué consiste la función de un analista y en tu caso concreto, cuál ha sido exactamente tu papel durante este europeo? Bueno, un trabajo de muchas horas, de mucho visionado de partidos, de ver tramos de partido una y otra vez. Al final soy un poco loco en ese aspecto, ¿no? No me cansa ver partidos seguidos y podría estar viendo, yo por ejemplo siempre lo digo, cuando estoy solo siempre estoy viendo fútbol. Entonces, para mí no es tanto trabajo, pero es cierto de que detrás de todo esto hay muchísimas horas de trabajo allí, sobre todo en Armenia, antes de llegar a la Euro. Y bueno, yo pienso en parte que no es una sorpresa de cara al público, ¿no? Lo que ha hecho Armenia, pero yo estaba allí plenamente convencido y lo hablábamos de que la fase de grupo la íbamos a pasar, a pesar de jugar contra rivales como Ucrania, República Checa, que tiene mucha tradición y Ucrania es una potencia. Pero es cierto de que hay mucho trabajo detrás y al final es un método de trabajo que Anto propuso, que a mí me va perfecto y casamos muy bien en ese aspecto y genial. Jesús, es un trabajo invisible que no se ve, que no se valora mucho, pero que los resultados son muy gratificantes. ¿Cómo ves, en qué se ha basado ese análisis de datos, ese análisis de partido, ese trabajo invisible del que te hablo? ¿Qué requisitos previos ha tenido desde aquí en Ceuta y una vez en Armenia? ¿Cómo os habéis puesto de acuerdo tanto Anto como tú para estudiar a los rivales? Sí, bueno, en principio yo llego allí ya con una idea previa sobre todo de los jugadores, ¿no? Primero un trabajo de infografía de dónde juega cada jugador, las cualidades de ciertos jugadores. He visto ya las selecciones previamente, pero es cierto que el campeonato es el que te nutre de toda la información real, porque nosotros, por ejemplo, en la ventana previa a la Eurocopa introdujimos muchas cosas, ¿no? A nivel táctico y muchos cambios que de la ventana de diciembre eran diferentes. Entonces, al final, los partidos te dan eso, es en poco espacio de tiempo, se duerme muy poco, pero ese trabajo previo también es importante porque el primer rival, por ejemplo, que fue Ucrania, que es un equipo que tiene dos quintetos, que uno te juega de una manera y te defiende de otra y el otro totalmente diferente, eso nos permitió trabajarlo todo. Entonces, a nivel de análisis, por ejemplo, yo se lo decía a Anto, le digo, Ucrania nos va a dar mucho en el campeonato a nivel y nos va a enriquecer como
preparadores, ¿sabes? Claro. Anto, en clave táctica, desde fuera se ha visto una Armenia muy ordenada y muy sólida. ¿Es esa la identidad que queréis mostrar desde el inicio? Sí, claro. Nosotros no tenemos jugadores que puedan ganar partidos como tienen otras selecciones top, y tenemos que fortalecer pues, lo que creemos que es lo mejor para la selección. Siempre mirando evidentemente a los rivales, pero también generando una identidad que creo que hemos conseguido. Y Jesús, ¿qué diferencia has notado tú entre analizar partidos de club, como hacen tu día a día en el Ceuta, y hacerlo en una Eurocopa a nivel internacional? Sobre todo quizás lo intenso que es todo allí. Entonces allí a lo mejor No hay tiempo apenas. No hay tiempo. Tú en una semana tienes que recuperar toda la información que traes previa, pero a la vez casarlo con lo que estás viendo, que hay cambios. Entonces muchas veces, simplemente te voy a poner un ejemplo, un jugador clave que pueda ser expulsado, no juega contra ti, eso ya va a variar mucho probablemente el plan de un partido. Entonces el tiempo. A nivel de club es cierto que vienes trabajando con una metodología durante todo el año, por ejemplo, nuestros propios jugadores tienen ya su propia rutina, entonces es diferente. Allí es llegar, encima que yo llegué prácticamente sobre la bocina, y es que se adaptaron un poco también a mí, el traductor también en los vídeos que se adaptaron un poco a mí, con Anto venía trabajando y es lo bueno, pero creo que si en el trabajo previo con Anto llegar allí de primeras hubiese sido muy difícil. Claro, allí entiendo que habéis servido de un intérprete para el día a día con los jugadores y en las charlas técnicas y demás. Es la persona más importante. Claro. Lo digo. Y Anto, ¿cómo lo has hecho para hacer la convocatoria? Bueno, hay un manager, que es Rubén, y un entrenador que es Kachik, que controlan mucho las ligas de allí de Armenia, y controlan también la liga rusa, y bueno, pues tampoco hay mucho más donde elegir. O sea, lo que viste es lo que hay, quitando 2 o 3 jugadores que podían haber estado y por temas de visado o problemas no pudieron venir, pero no hay mucho más donde elegir, sinceramente. ¿Y Anto, hubo algún partido que marcara un punto de inflexión durante el campeonato? Un partido que dijera... Bueno, yo creo que el punto de inflexión estuvo en la clasificación. En ganar, en la primera ventana en la que estuve, que fue ganar a Dinamarca y empatar en Kazajistán. Creo que el empate de Kazajistán cambió absolutamente todo. De hecho, cuando acabó el partido me sorprendió mucho, porque estaban todos los jugadores celebrando como si hubieran ganado un campeonato y simplemente habían sacado un empate. Pero ahí entendí que para ellos era muy importante y que se podían hacer grandes cosas. Jesús, en un contexto internacional como este que se presenta en un europeo de estas características, ¿qué importancia tiene la confianza dentro del cuerpo técnico que formaban ahí ustedes? Total, juntos? yo creo que total. Yo creo que trabajar con Anto es muy fácil, Anto te deja hacer y deshacer, de hecho hay algún punto siempre que no de contradicción, y él siempre al contrario, en vez de decirme que no, me dice, si tú confías, yo confío. O sea, vamos, total, Anto para eso un 10. No es el típico entrenador que te dice, esta mesa blanca y eso blanca, y ¿sabes? En ese sentido muy bien. Y Anto, en ese sentido, ¿cómo apuestas por Jesús para llevártelo a Armenia? Es decir, te vienes conmigo al europeo y vamos a... Bueno, porque yo ya le conocía desde cuando estuve hace unos años aquí en la ciudad. Y cuando conoces a alguien que le gusta esto, que le apasiona esto, se ve. Y bueno, pues luego trabajando con él, pues nos hemos ido adaptando y hemos ido sacando un trabajo que creo que es muy bueno, y él ha confiado siempre en lo que he propuesto, y creo que también ha estado muchos años en el barro, como decimos nosotros, y se merecía una oportunidad así, y lo ha demostrado con creces. De todas maneras también, perdona, creo que... porque muchas veces me preguntan el tema de, claro, cuando tú te vas, se queda Taconi, el tema este de cómo lo compagino, y creo que la gente está un poco equivocada en el sentido de que esto ya no son los años 90, esto ya estamos en una época en la que no existe el entrenador individual. Un entrenador individual en la élite no hace absolutamente nada solo, y todos los cuerpos, o sea, todos los miembros del cuerpo técnico tienen
tiene una responsabilidad cada vez mucho más alta y mucho más protagonista de lo que la gente se cree. Entonces creo que al final hay que entenderlo esto como un grupo de trabajo y no como un entrenador. Y bueno, simplemente intentamos trabajar lo más organizado posible y confiar en cada integrante del cuerpo técnico en lo que es especialista, ¿no? Él es el especialista en el análisis y no hay nadie por encima de él, ni siquiera el entrenador. Y bueno, si alguien no lo entiende a estas alturas, pues creo que tiene un problema con la Entiendo que percepción. tiene que haber muy buena sintonía en el cuerpo técnico para embarcarse en una aventura así. Allí habéis tenido el uno al otro, porque realmente no conocíais realmente el idioma, la cultura, entonces entiendo que el tiempo de concentración allí, pues habréis tenido momentos de decir, miraros a vosotros y decir, Ha sido complicado, pero, o sea, ha sido complicado y fácil y a la bonito, vez, claro. porque también está Mario, ¿no? Que Mario es el preparador físico. Y creo que entre los tres pues hemos tenido muy poco tiempo libre, pero cuando hemos tenido ahí algunas horas pues hemos intentado conectar y es súper necesario y creo que la sintonía que hemos creado luego se nota también trabajando. Claro que sí. Chicos, más allá de la selección de Armenia, de la clave internacional, compartís vestuario en el fútbol femenino. Proyecto en el Ceuta femenino que, como bien sabemos, está debutando en su primer año en la primera división del fútbol sala, la máxima categoría. Chicos, ¿cómo está siendo esta experiencia en el fútbol femenino? Bueno, yo he de decir que estuve hace mucho tiempo también, de hecho mi primer año entrenado solo fue un equipo femenino y la verdad que se vive con ilusión porque yo no concibo esto de otra manera. Yo entrené a un equipo benjamín o entrené a una selección internacional, o sea, para mí hay que vivirlo igual, ¿no? Como siempre dio el máximo en el trabajo. Y en el cuerpo técnico y tal, pues muy bien, la verdad. Con Taconi, con Fausti y tal, genial. Najin, todo el cuerpo técnico del Ceuta muy bien, con las chicas muy bien. Es una competición que es difícil, encima estamos debutando también, como quien dice, entonces es difícil adaptarse, pero el cuerpo técnico es genial y a raíz de lo que has comentado de cuando estamos fuera, hemos estado allí súper enchufados. Taconi es un pedazo de entrenador, de hecho creo que está muy infravalorado en nuestra propia ciudad y desde aquí le mando un saludo. Y con los demás igual, entonces genial, todo genial, la verdad, me Ceuta muy bien. Bueno, hay que decir que para el que no lo sepa, que yo creo que todo el mundo lo sabe, que tú tienes una amplia experiencia en el fútbol base de esta ciudad. De hecho, ya has sido analista de la selección de esta territorial, o sea que ya el fútbol base de aquí de Ceuta te lo conoces de sobra. Sí. Si quieres decir algo de tu experiencia como en el Sí, fútbol base de... confío plenamente en el fútbol sala de Ceuta, creo que hay mucha gente apasionada en Ceuta y que siempre hemos tenido una fábrica de talento increíble. Creo que puede dar mucho más también, pienso que podemos avanzar mucho más, pero bueno, al final es cuestión de seguir trabajando y de que en ese aspecto podamos seguir avanzando y dándole éxitos a la ciudad y visibilidad, que para mí cuando vi la bandera de mi ciudad en la grada, Motivo de orgullo. eso fue tremendo. Claro. Entonces, Claro que sí. Anto, en tu caso, ¿qué diferencias notas entre la élite del fútbol femenino de España y la élite internacional como es en una Eurocopa a nivel continental? Yo creo que a nivel internacional no hay nada que se le pueda comparar ni siquiera a la primera división masculina. Al final es un evento donde participan países y estás representando un país, no representas a un club. Entonces es bastante diferente. Pero al final la primera división femenina es el techo que hay y es nuestra primera temporada, pero lo que queremos es pues ir dejando mejor el equipo según vayan pasando los meses, sin olvidar que el objetivo principal que tenemos es mantenernos y mantener este proyecto. La gente recordará que es tu segunda experiencia en Ceuta y estuviste aquí en la temporada 23-24, si mal no recuerdo. ¿Cómo es tu retorno a Ceuta cuando recibes la llamada para entrenar al Ceuta femenino? ¿Cómo recuerdas ese momento este verano? Bien, estaba de vacaciones, me llamó el presi y me dijo que quería que estuviera aquí con el equipo de las chicas. Y bueno, yo le dije que que estaba entrenando en la selección
y me dijo que no habría problema, que lo podía Claro, porque para el que no lo compaginar sepa, el Ceuta femenino es posterior a la representación Sí. con Armenia. O sea, tú ya tenías tu andadura tú estabas comprometido con la selección armenia Exacto. y ahora te comprometes con el Ceuta femenino. ¿Qué le dices a aquellos que le dan un poco de vértigo pasar del fútbol masculino al fútbol femenino? Pues al final no cambia de deporte. Al final es fútbol sala. Claro. Es que no tiene sentido, pero también creo que sobre todo entre el colectivo del femenino, hablo de árbitros, de entrenadores, son los primeros que ponen piedras, ¿no? Entonces creo que yo siempre lo he dicho desde el primer minuto, yo no me he cambiado de deporte, yo no voy a ir a fútbol, no voy a ir a fútbol 7, yo sigo en fútbol sala y he entrenado desde base, he entrenado fútbol sala, no he cambiado de deporte. Entonces, no. ¿Y tu forma de entrenar ha cambiado respecto al masculino? Ha cambiado respecto a mi yo de hace un año o a mi yo de hace 2 años. Te tienes que adaptar también. Exacto, Al fin y al cabo es como es un equipo diferente, sin Exacto, más. exacto. Mi forma de entrenar va a cambiar todos los años. Y incluso todas las semanas. Incluso el mes que viene lo mismo cambio El buen también. entrenador es que se adapta a las circunstancias, a los jugadores y al entorno, claro. Es algo que creo que es evidente y que hay que hacerlo. O sea, no me sirve hacer cosas que he hecho en el pasado porque pues, tengo otras jugadoras o otros jugadores, tienen otras características, estoy en otro contexto, estoy luchando por otros objetivos, entonces no tiene sentido. Claro. Bubu, desde el punto de vista de preparación de partido, nos comentaba antes que en el europeo no había tiempo y que el día a día con el Ceuta da un poco más de margen para preparar. ¿Cuántos partidos te puede ver a lo largo de una semana para preparar el partido del sábado o del domingo de la jornada siguiente? Pues suelo ver, mira, primero el nuestro, lo veo 2 o 3 veces siempre para hacer un correctivo. Y después del rival, pues me gusta ver mínimo los 2 o 3 últimos y el que jugamos, por ejemplo, en la primera vuelta. Entonces, al final, por ejemplo, para que la gente lo entienda, si vamos a estudiar una incorporación del portero, si todos los equipos no incorporan, yo tengo que buscar el equipo que le incorporaba para ver cómo lo defendían. Entonces tengo que irme a ese partido, ya me pongo a verlo. Entonces yo, de un partido clave, sí lo que hago es un visionado del partido primero y después voy desgranando poco a poco y después ya voy para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y busco siempre un patrón que se repita, busco un punto... En ese sentido soy un poco metódico. En Armenia me llaman el científico loco. Sí. Pero bueno, es que me encanta. Entonces cuando haces algo que te encanta, es como si no lo hicieras, ¿no? Y en esos cortes, en esos desmenuzar esos partidos, Anto, ¿tú qué papel tienes en ese sentido? ¿Lo dejas a él libremente o os ponéis juntos porque alguna jugada se te ha quedado a ti en la retina y quieres intentar... ¿Cómo Sí, lo organizáis? A ver, al final también grabamos todos los entrenamientos. Entonces siempre que hay algo, yo le digo, Jesús, corta, la gol sigue, el signo este del bar y luego hablamos. Luego también es diferente trabajar en la selección que trabajar aquí. En trabajar en la selección estamos 24 horas juntos, entonces hay muchas cosas que las hacemos juntos, pero sí que él tiene la completa libertad de cortar lo que él considere. Sí que hay cosas que yo necesito, yo se lo pido y luego yo recibo toda la información o incluso recibo el vídeo final que van a ver los jugadores y las jugadoras, pero estamos todos los días en contacto, todos los días escribiendo, todos los días viéndonos. Entonces al final él también sabe lo que yo voy a querer porque ya me va conociendo y siempre Jesús es una persona que siempre te dice tengo una cosita, ¿no? Tienes que ver esto, ¿no? Y envía detalles que son suyos propios, que eso le hace marcar la diferencia, sinceramente. ¿Y habéis aplicado en este europeo jugadas o metodologías que ya apliquéis con el femenino? Y vamos a implantarlo aquí a ver si nos funciona, o viceversa. Incluso, mira, algo que hemos visto aquí, vamos a intentar implantarlo en el femenino a ver si nos funciona. Algún movimiento sí. Algún movimiento sí. ¿Algún mecanismo? Algún movimiento sí, pero no sé. Hay cosas que sí, el balón parado completamente diferente. Creo que no se repite ninguna jugada. No. El modelo defensivo creo que también es diferente. Claro. Es que muchas veces probamos cosas en un sitio y no funciona y en el otro sí y Claro, viceversa. Claro. En ese aspecto que estaba hablando, al final Anto provocamos la tarea, ¿no? Entonces, imagínate tú que has sido portero, ¿no? Una salida de presión, entonces necesitamos que el portero del balón, que no dé el balón al lado débil, entonces provocamos que el portero dé al lado débil a lo mejor
para decirte, estás sacando al lado de débil, ¿sabes? Y tú lo ves y lo vas asimilando. Al final ponemos imágenes todos los días. ¿Te parece la isla de las tentaciones? Sí. Tenemos la broma con las jugadoras, tengo imágenes para ti. Y entonces un poco hablamos siempre todos los días, 24 horas, ya no solo de fútbol sala, somos amigos, como he dicho. Y él diseña tareas provocando, o sea, es muy metódico también en todo eso y siempre recibe la información que quiere. Entonces, eso yo creo que es clave. Es un punto que me interesa. ¿Cómo funciona el laboratorio vuestro? Es decir, el tipo de jugada ensayada, ¿cuántas jugadas ensayadas habéis llevado en pretemporada para aplicarlas a la temporada con el femenino? ¿O cuántas habéis llevado preparadas o pensadas para aplicarlas en el europeo? ¿Sois muy de tener muchas variantes, muchas jugadas, muchas...? Es que, por ejemplo, esta semana vamos a jugar con Castro y Castro defiende diferente a que defendía Roldán, ¿no? Los puntos débiles de Castro en la defensa balón parado son diferentes a los de Roldán, entonces intentamos modificar un poco el balón parado. Es verdad que no tenemos estoy hablando de balón parado como puedo hablar de otra acción del juego, ¿no? Pero no tenemos un modelo de juego 100% definido, sino que vamos variándolo y también en nuestra primera temporada aquí, que está siendo complicada a nivel de lesiones y demás, no podemos tener un modelo de juego cerrado, ¿sabes? Porque es imposible, porque los entrenamientos, nos hemos tirado muchos entrenamientos con pocas jugadoras, entonces al final sí que tenemos que ir adaptando y creo que eso nos está haciendo mejor profesionales, sinceramente. Chicos, una de las máximas de esta federación es que el fútbol femenino está de moda. Desde aquí apoyamos al fútbol femenino, así que os damos la enhorabuena por el trabajo que estáis realizando. Deseamos lo mejor esta temporada, que logre su objetivo, que logre la permanencia y podamos por fin implantar el fútbol ceutí en la élite y ya consagrarnos allí. Y la enhorabuena también por la experiencia que habéis vivido en Armenia, que no sé si el vínculo sigue, de momento todo, sí, de momento, todo sigue. De momento continuo. Pues muy bien, nos alegramos mucho y nada, os deseamos lo mejor, ¿vale? Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por compartir con nosotros esta experiencia y por llevar el nombre de Ceuta tan lejos dentro y fuera de la pista. Os deseamos mucho éxito tanto en el ámbito internacional como en esta temporada tan ilusionante para el fútbol femenino ceutí con el Ceuta femenino. Gracias por estar con nosotros y nada, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y seguimos hablando en clave A de Ceuta. Después de compartir mesa con el entrenador y analista del Ceuta femenino, este fin de semana el protagonismo fue para quien preside ambos proyectos que han logrado ascenso histórico para nuestra ciudad. Por un lado, el AD Ceuta Fútbol Club alcanzando la tan ansiada Liga Hypermotion. Por otro, el AD Ceuta femenino compitiendo esta temporada en Primera División de Fútbol Sala. La Casa del Fútbol acogió un homenaje sorpresa a su presidente, Luay Amido, impulsado por Hassan Larbi y por una afición que acompaña al equipo por toda España, apoyando esté donde esté y juegue donde juegue. El acto contó con la presencia del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, y del presidente de la Real Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, así como de Nicolás Echi, Sergio Aguilera y de los familiares más cercanos a Luay Amido. Un homenaje cargado de emoción y agradecimiento en reconocimiento a una figura clave del fútbol ceutí. Y tras este sentido homenaje nacido desde el corazón de la afición, volvemos a lo esencial, la competición. Y es que ya ha arrancado la tercera división nacional de fútbol sala en su grupo 22 con 5 equipos en liza. La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí, la Real Sociedad de la Pantera, el Imperio Los Rosales, el Club Deportivo Príncipe Este y el Atlético Miramar. Una liga regular a doble vuelta donde cada jornada cuenta en una categoría clave para el desarrollo y el crecimiento del fútbol sala ceutí. La temporada ya ha comenzado a escribirse sobre la pista. Y si hablamos de competición, también hay que hablar y hay que mirar a quienes llevan años manteniendo viva la pasión por este deporte. Y es que ya ha arrancado las ligas de veteranos más 35 y más 40, con una amplia participación y una estructura plenamente consolidada. Dos competiciones que siguen poniendo en valor el fútbol veterano de esta ciudad como espacio de compromiso, convivencia y competición.
Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el fútbol de nuestra ciudad, por sus protagonistas, sus historias y todo lo que hace grande este deporte. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para no perderse nada de todo lo que rodea a nuestro fútbol. La próxima semana el testigo lo recoge Javier Cherán con un nuevo capítulo de Fútbol Retro, donde volveremos a mirar al pasado para entender el presente de nuestro deporte. Nosotros nos despedimos aquí y hasta el próximo programa. Sean buenos y abríguense que con la lluvia hace mucho frío. ¡Chao!